el provocar autotransparencia, sin más. Y esto exige por parte de quien la hace y por parte de quien la recibe, esto exige una situación habermasiana de intento de comunicación, de acción comunicativa propiamente dicha, de acción comunicativa orientada al entendimiento, por parte del que produce el conocimiento en ese intento de generar autotransparencia social. Esto significa que el que genera o el que pretende generar conocimiento tiene que tener esa intención y no otra, tiene que ser capaz de transmitirlo, tiene que ser capaz de expresarse, tiene que ser capaz de expresarse con la intención de que le entiendan, no con ninguna otra en principio, y si hay alguna más, pues eso, en principio con la de que le entiendan, para que quien le entiende actúe sobre la base de lo entendido, no sobre la base de cualquier otra cosa. Y esto, a su vez, exige que el receptor, el hombre común, culto o menos culto, sea capaz de recibir correctamente este hallazgo o este conjunto de conocimientos. Y son estas dos cosas, son sobre estas dos cosas sobre las que tengo ciertas sospechas de que no somos tan reflexivos o no somos reflexivos en el sentido correcto e ideal en el que, desde un planteamiento así, podríamos estar orgullosos de serlo. Evidentemente, una situación como la que yo he descrito exige que el que formula, quienes formulamos o quienes intentamos formular, los científicos sociales, conocimiento, lo hagamos procurando que eso tenga un contenido de verdad. Y lo primero de todo es el contenido de verdad. Que además esté eso trabajado con claridad, con rigor, con sistematicidad, que estemos sometidos a ese escepticismo organizado mertoniano que nos hace que podamos presentar nuestro conocimiento como especialmente fundado, y nos exige también que seamos capaces de comunicarlo no con la excesiva metaforicidad que a veces lo hacemos, tampoco de forma que nuestros modelos resulten completamente ininteligibles. Y aquí pues nos encontramos en esa situación que Hume describía como la de la conversación como el diálogo entre doctos y conversadores. Si permanecemos en el terreno puramente de los doctos, tenemos un enorme riesgo de extraviarnos. Y solo conversando con los conversadores, que por cierto son nuestro público, podemos perfilar incluso nuestro conocimiento. Y aquí, es porque tenía que meter a Schütz de algún modo, el postulado de adecuación de Alfred Schütz es verdaderamente llamativo, ¿no? Es decir, no solo el que lo que nosotros explicamos, los modelos que nosotros construimos, las tesis que nosotros sostenemos, no solo tienen que ser consistentes, tienen que reunir todas las condiciones características de la ciencia, sino que además han de someterse a lo que él llamaba el postulado de adecuación. Es decir, que los sujetos... Postulado de adecuación, de la adecuación. El postulado de la adecuación en Schütz es simplemente algo tan sencillo como que aquello que formula el científico social sea entendido, pueda ser entendido por el sujeto, por el ciudadano bien informado, otro término de Schütz, como algo significativo en su gestión de la vida cotidiana. Ojo, no estamos hablando aquí de que le resulte interesante, llamativo, sexy, no, sino que los modelos en cuestión no sean tan ajenos que parezca que no tienen absolutamente nada que ver con lo que sucede. Es decir, se trata de provocar en el sujeto la sensación del era esto. Bien, bueno, evidentemente el sujeto pues, puede estar sometido a los está sometido a los ídolos baconianos, a toda clase de sesgos cognitivos, a la ignorancia, y tampoco sabemos muy bien cómo se transmite el conocimiento porque no hemos desarrollado una buena epidemiología de las creencias, por mucho que se haya empeñado Dan Sperber. Bueno, y voy a lo que constituye el núcleo de la cuestión. En este marco, este planteamiento que he hecho, en una sociedad, la hipermodernidad, que suponemos que produce más reflexividad por el papel que el conocimiento social pueda desempeñar en ella, que estamos en condiciones de ser reflexivos de la manera ideal, es decir, producir efectos, pero producir efectos a través de justamente la formulación de conocimiento y nada más que eso, y además los efectos que consisten en aumentar la autotransparencia social,
Bueno, yo creo que podemos. Y ahora pues, viene la parte escéptica o crítica incluso con el estado de la disciplina. Evidentemente la ciencia social es una, pero curiosamente, pues disciplinarmente somos sociólogos, ¿no? Para mí a mí se me ocurren varios obstáculos desde el lado del productor de conocimiento. Somos politeístas en sociología y ese politeísmo pues, provoca muchos problemas sobre los que ha reflexionado todo el mundo. Pero el politeísmo tiene un problema, es que en general, un problema más básico, es que el politeísmo al final, en algún momento, desaparece. Y entonces, desde una posición disciplinar politeísta en la que adoramos y estamos dispuestos a tolerar que todos adoren otros dioses, y que incluso nosotros podemos adorarlos parcialmente, pues resulta muy difícil generar, lo que para mí es una obsesión, una auténtica sociología general en el sentido de una física general o de algo parecido a esto. Claro, y esto conecta con otro de nuestros problemas, que es, que supongo que mis compañeros insistirán sobre ello, que es que nuestra solidez conceptual no estoy muy seguro de que sea tal. No estoy muy seguro de que seamos muy sólidos. Pero además es que pasa otra cosa, es que muchos de nuestros datos, y ya que aquí tengo ilustres sociólogos empíricos, muchos de nuestros datos son datos construidos, y esto ya lo señaló hace muchos años, lo señalaron Thévenot y de Rossier, ¿no?, entre otros, son datos construidos a partir de categorías administrativas, que no son categorías sociológicas, son otra cosa. Son otra cosa muy útil, sin duda, pero no son necesariamente buenos. Y además tendemos luego a erigir las categorías administrativas en categorías sociológicas y entonces nos perdemos. Y por otro lado, quizá el problema más grave que tenemos es que no hemos conseguido desnacionalizar el punto de vista, por mucho que se hayan empeñado nuestros maestros en que tenemos que hacer eso, por mucho que, como decía Ulrich Beck, esta sea la tarea fundamental, además se amenazaba. Es decir, y si no, Max Weber será recordado como el fundador de la sociología, pero además como alguien que la sobrevivió. Es decir, si no nos desnacionalizamos, no sobrevivimos. Y eso significa el estar atento a lo que pasa fuera del círculo inmediato del cuarto de estar en el que vivimos, pero no solo eso, sino a pensar que a lo mejor nuestras categorías no son buenas para entender lo que está sucediendo en otras partes, y no me refiero aquí a algo así como la multiculturalidad, no, me refiero a que a lo mejor nuestros conceptos han sido construidos en los llamados 30 años felices, en el que pasaban ciertas cosas en nuestras sociedades hipermodernas, o modernas entonces, o industriales avanzadas, como se les llamaba, y no responden a lo que está pasando en general en el mundo y, sobre todo, no es que nos permitan la comparación, es que nos permiten conceptualizar unitariamente el mismo fenómeno. Bueno, además estamos en competencia pluralista, esto es otro problema, pero a mí no me preocupa el estar en competencia pluralista con economistas, con demógrafos, con otros científicos sociales. Estamos, como muy bien se ha señalado antes, en competencia con los tiktokers, con los periodistas, menos con los periodistas también están, al final los periodistas se alimentan de los tiktokers, de los políticos, de los movimientos sociales, de opinadores, de toda especie, y no digo yo que tampoco empecemos a estar en competencia pluralista con la inteligencia artificial, que a ver qué nos dice, porque va a ser capaz de manejar datos que nosotros no manejamos. Y ante esto, pues no sé si estamos en condiciones de ser reflexivos del modo en que nos gustaría ser. Que somos reflexivos en el sentido de que cambiamos cosas, seguro, pero a lo mejor no por el camino que a nosotros nos gustaría o por el camino por el que deberíamos. Y con respecto al público, pues con respecto al público, ¿qué hacer? Yo aquí, pues por ser gracioso, me acuerdo de una frase de don Julio Casares, el autor del Diccionario Ideológico de la Lengua Española, que decía que cuando un libro da contra la cabeza y suena a hueco, no siempre es culpa del libro. Y puede que no sea culpa del libro. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo creo que podemos hacer lo que han estado intentando hacer durante años y van a seguir haciendo el profesor José Enrique Rodríguez Ibáñez y el profesor Ramo de Espinosa, es decir, un trabajo sistemático, conceptualmente riguroso, intentando comunicarlo como ellos lo han hecho magistralmente muy bien, cultivando el género de ensayo o no. Y bueno, y además es posible que lo que podamos hacer los mayores de 60 sea poco, pero los pocos héroes que quedan pues son héroes. Dedicarse a la teoría o algo parecido hoy es heroico por parte de alguien que tenga pocos años, pues no va a encontrar condiciones institucionales ni ningún incentivo para hacerlo. Anécdota.
nosotros tenemos que reclutar en mi departamento periférico interior de Salamanca, tenemos que reclutar para teóricos sociales, perdona, para que se encarguen de estas materias vinculadas con la teoría social. Pues hemos reclutado un tunecino, una norteamericana, italiana, pero norteamericana, y no hemos podido, no tenemos a quien reclutar que esté por aquí, o sea, que esté por aquí, es decir, en el vivero que siempre ha sido, por ejemplo, la Complutense, en el vivero que han sido otras. No hay, tenemos que reclutarlos en el mercado global. Tienen incentivos a lo mejor, pero es heroico dedicarse a esto. Pues por favor, los que tengan una mínima vocación, que se dediquen a esto. Y muchas gracias, es todo. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Ignacio Sánchez de la Incera, catedrático del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Buenos días. Es realmente un honor para mí y agradezco profundamente que se me haya llamado a esta mesa y además para un acontecimiento de semejante envergadura por lo que significan los profesores José Enrique Rodríguez Ibáñez y Emilio Lamo Espinosa en la historia de la sociología española, no solamente de esta facultad, desde luego. Mi último trabajo, que saldrá en poco tiempo, se hace eco del cincuentenario de los estudios de sociología en España. Apunta a un balance, pero quiere ser preámbulo. Pensado con ocasión de un encuentro de teoría sociológica, el 10º, convocado bajo la rúbrica Las crisis sociales y la sociología crítica, el trabajo sale en este libro de inmediato, se vuelve hacia la propia sociología. Tales encuentros han cubierto más de 30 de esos 50 años de los estudios oficiales. La combinación de calidad académica, seriedad y generosa amistad por la que ha velado la organización y dirección de tales eventos se la debemos a la apuesta rotunda de personalidades académicas como los doctores Lamo de Espinosa, José Enrique Rodríguez Ibáñez, Pérez Zabote, siguiendo la estela de Moya y de Jiménez Blanco. Entre otros, inspiraron y fortificaron el empeño. La historia disciplinar reconocerá su valor en la articulación y el aliento de la sociología en España. Sin embargo, en esta celebración de la luminosa andadura de estos dos próceres de la sociología, retomo el látigo de mi propia pregunta exigente. Mi trabajo, que menciono, se llama Una disciplina en estado crítico, porque la sociedad humana sigue naciendo, acaba apenas de nacer de nuevo, y con ella la exigencia indispensable de estudiarse a fondo que se impuso la modernidad contemporánea desde su primera juventud ilustrada. El patrimonio de la experiencia compartida solo puede honrarlo una voluntad de renovación que lo acrezca. Crecerá en vigor o perecerá. La asíntota del deber instituyente siempre se revuelve contra la lenidad de lo realizado. Desde su origen, los encuentros, vuelvo a referirme a ellos, articularon un empeño por avivar una de las facetas indispensables del desafío sociológico y, en general, de las ciencias humanas y sociales. Ese desafío consiste, en realidad, en una exigente diferenciación de la tarea reflexiva de autoobservación generada por necesidad en las galopantes sociedades avanzadas que se complejizan, diferenciándose en todas sus dimensiones. Se trata del ajuste de sus focos de luz. Dinamizar y cambiar los esquemas, escrutando los cambios y los impactos crítico-reflexivos retroalimentadores de las propias maneras de mirar, que en parte mudan con severos giros autoinducidos por el propio tirón del esfuerzo de entender.
y abarcar más y mejor lo propio desde lo ajeno, y que en parte van cambiando a golpes con el zarandeo de los tiempos que siempre se nos cuelan inopinadamente en lo más íntimo sin que ni siquiera lleguemos a notarlo. Los dos insignes y apreciados profesores homenajeados hoy, de cuya amistad me precio, han desempeñado papeles de primer orden en el despliegue de la disciplina. Como beneficiario que soy de su luz, de su trabajo, de su amistosa colaboración, mi propia querencia se vuelve hacia la propia disciplina, destacando el propósito de elaborar una especie de ribero, un remanso, para el escrutinio y la reflexión. El reto es generar las condiciones que propicien un balance de situación, sino un preámbulo para lo que viene a toda vida. Y me refiero no a la realidad social, que por ahora parece que es obvio, sino también a la sociología que vendrá. Si hay algo odioso para mí intelectualmente es la desfuturización del futuro. Los agoreros, nosotros o aquellos que lo sean, esos sí que deberían ser objeto de jubilación inmediata. No creo que sea el caso en absoluto el de estos profesores, que deberían poder seguir impartiendo su extraordinario saber durante el tiempo que les diese su salud y sus ganas. Esa es también mi opinión. Hemos querido vosotros habéis contribuido a enseñarnos a buscar, a obtener una disposición serena y responsable para meditar sobre la crisis social en su puro emerger. Y yo quisiera ahora, tomando de alguna forma vuestro testigo, hacerlo sin omitir el autoexamen disciplinar. Obviamente no lo voy a hacer aquí hoy. Es saludable e incluso exigible que la mirada se vuelva con gravedad hacia la sociología y su propia crisis, aunque queramos pensar solo en crisis de crecimiento, quizá crónicas. Al impulsar ese balance disciplinar de estos años de institucionalización académica y profesional de la disciplina en España, apunto la idea de un estado crítico sin negar ningún mérito al esfuerzo cooperativo de tantas personas. Pero tampoco se eludirán los apuntes severos que requiera el contraste de lo hecho con el horizonte axiológico inalcanzable, pues este es, a mi juicio, la médula y la savia de cualquier institucionalización. Quien disfruta del privilegio de colaborar con los mejores, contrae el deber de dar con las palabras, no dichas aún, que revelen territorios nuevos, sin nombre, que ellos atisbaron, o no. No hay más remedio que arrojarse al vértigo de lo por decir y de lo por hacer, cuando se trata de ir en pos de aquello sobre lo cual no cabe seguridad alguna, en la incertidumbre de la realidad viva de lo social, el exigente, esquivo terreno de nuestro cometido. Esa vida que siempre viene de estreno, con la sagrada exigencia de un nombre propio nunca dicho. Palabras que ensarten lo que aprendemos a distinguir esa función sociohistórica de la sociología, que resulta arrumbada cuando la mirada se acomoda, siempre se acomoda la mirada, y nos quedamos con la que tal vez sirviera para los días de ayer. La sociología ha de ser una mirada circunspecta a toda tierra y abierta en rigor a autodescubrirse como carencial, adolescente, abortiva, reemplazable. Porque aun quienes pusieron de verdad toda la vida, el alma a todo empeño, no podían alcanzar esa talla indecible, desbordante, descomunal, que tendríamos que tener como individuos y corporativamente, porque la ciencia, nuestra disciplina, aborda siempre un horizonte de exigencia inalcanzable. Diré más, apenas contamos con otra cosa que el brío y la hambruna de ese ímpetus que nos impele a poner nombre a lo nuevo que emerge con su propia figura, constitutivamente cambiante,
y que se transforma sin término. Se cierne por ello el peligro de engañarnos con semejanzas y apariencias que nos hacen creer que, agarrados al saber atesorado, ya sabemos, podemos saber en qué estamos. No. En realidad, barajamos impresiones, creencias o idealidades tópicas o utópicas sobre el acontecer y lo porvenir, por mucho que abriguen como convicciones firmes que tratamos de imponer autoritariamente, cogidas de donde creíamos estar bien plantados, al afianzar nuestros pasos y una precaria conciencia concomitante. Por eso uno quisiera incoar con toda alerta una andadura renovada. La necesidad de activar lo mejor de todos para que el proyecto de nuestra sociología se avive y se las apañe para ceñir lo social que emerge en su flamante novedad y su problematicidad inédita. Recibo con esperanza la fina mirada de amigos como Callejo o como Rubén Las Heras cuando se asoman a la condición informe de los malestares y descubren en las expresiones del saber lego la fuente donde la tarea crítica debe abrevar. Localizan en el malestarismo de los actores la carencia de escucha que una sociología más sociológica debe achacar a buena parte de las prácticas de las autoproclamadas sociologías críticas, por mencionar algo. La mirada que se abre a la realidad viva desnuda la obsolescencia de las viejas entendederas y sus programas, zafándose del fardo enorme de las prácticas y enseñanzas reproductivas no cribadas con la implacable circunspección que la avidez empírica de la sociología demanda. Quienes nos consagramos a la vertiente académica nos sabemos cada vez desnudos, en cueros, sin palabras para la realidad que nos desafía, la que viene nueva, naciente, no se le ajusta a ninguno de los nombres de los mundos de ayer. Una constante exploración sociológica de su pluralidad le resulta indispensable. La sociología sentada siempre es precaria y ha servido lo justo a la autoobservación social de la emergente socialidad múltiple. Debemos avanzar sustantivamente. No hay otro remedio. He querido dar un paso y daré más, aferrándome a un rasgo de fondo que hay que esclarecer y fortificar de antemano. Uno, solo digo uno, no va a dar tiempo a más. Sí, un minuto. La trama de encuentros entre seres libres, dispuestos o no a organizarse mejor, nos reclama, nos exige continua mejora en alerta. Sobre todo desembarazarnos del montón de suposiciones, de tantísimos supuestos viejos que arrastramos. Arrojar su lastre para poder discernir en sus términos novísimos la vida nueva que nace inédita. Demanda nuevos códigos. 30 segundos. Palabras vírgenes con las que nadie dio. Aunque se trate de una abducción, pronto tendremos una información suficientemente sustantiva y firme con la que contrastar algunas de las afirmaciones un poco fuertes que posiblemente haya ido deslizando. Achaco a esa escasa vitalidad de la sociología a un lastre de hábitos positivistas que sujetan la observación de los hechos sociales con cadenas causalistas. Freund la califica de indagación regresiva. Y creo que con todo acierto. Proyectamos sobre lo que nace obsoletos esquemas normativistas de ayer. Un ademán autoritario, tendente al dogmatismo, reseca nuestra imaginación. Esa que ha de refrescarse cada vez por puro afán ante lo recién entregado. La vida en movimiento que incremente la parte no nombrada del mundo y exige a la inteligencia que se estire donde nunca se llegó. Freund hablaría de ese tipo de explicación como indagación progresiva.
no progresivista. Relanza los recursos hacia fines entrevistos, siempre ignorados, esquivos. Bueno, no he dicho nada más que lo que me ha dado tiempo, 11 minutos y medio, me temo, pero ahora es cuando iba a decir lo que da un poco de contenido al amago lo he escrito como podría haber dicho, Dode o lo que sea, en decálogo para hacer el examen, la revisión, que a mí me parece que nuestra disciplina, absolutamente indispensable por la realidad compleja que tenemos, pues necesita pegarse un remoceo pronto, porque creo que estamos perdiendo mucha justificación, si es que hemos tenido alguna, a pesar de las notabilísimas aportaciones que, por fortuna, han estado haciendo los mejores en su vigorosa entrega a la activación institucional de la sociología en España. Nada más, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Fernando García Selgas, catedrático del Departamento de Sociología, Metodología y Teoría de la Universidad Complutense. Sí. Buenos días. Gracias por haberme invitado a un acto que es académico. Yo voy a ser lo más académico posible, pero también es emocional e intentaré ser lo menos emocional posible. Había preparado un PowerPoint y todo eso, pero como hay tanto lío con eso, no lo voy a poner. Voy a hablar de la reflexividad, señalando que me parece un concepto útil, pero insuficiente y problemático. Voy a recordar la utilidad en torno a dos sentidos básicos de la reflexividad. Cada uno de ellos se expresa de dos maneras distintas, expresiones que están todas entre sí entrelazadas. Hay una reflexividad cognitiva o del conocimiento sociológico, la que se deriva de la mejor mirada funcionalista, como la mertoniana, que lleva a incluir consecuencias no buscadas en la consideración de la producción de conocimiento social, o como el argumento de Simon sobre la predicción publicada y su influencia en la conducta posterior, como ocurre con los sondeos electorales y las votaciones. Esta propuesta evidencia el carácter interventor del conocimiento sociológico. A este sentido corresponde la mayoría de los desarrollos planteados por Emilio Lamo, para quien básicamente la reflexividad lleva a tener en cuenta las implicaciones sociales o materiales que tiene el conocimiento, especialmente aquellas que lo retroalimentan, o dicho en sus propias palabras, la reflexividad es conocimiento del conocimiento. Otra expresión de esta forma de reflexividad es la que se desarrolla en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, especialmente en la Escuela de Edimburgo, que además se la aplican a sí misma, la reflexividad, ¿no? Y la identifican con la iluminación de la influencia de lo social en la producción científica, puesto que entienden que lo social es auténtico sujeto de la producción científica, y con ejercer el control y la responsabilidad. Por un lado, por ejemplo, Bulgar conecta esta reflexividad a su crítica a la idea de representación, a la consiguiente necesidad de considerar la interdependencia constitutiva de sujeto y objeto y a trazar estrategias de retroalimentación positiva. Entienden así la reflexividad, y cito, como una etnografía reflexiva de la representación y como, también cito, antídoto al orden moral establecido por el discurso científico y la ideología de la representación. Por otro lado, algunas feministas, como Harding, entendían que lo necesario de la reflexividad es que sea un poco más fuerte, que no se detenga solo en sacar a la luz etnográficamente los microprocesos del laboratorio, sino también a las diferenciaciones sociales o culturales que configuran estructuralmente al sujeto de la ciencia. En ambos casos se identifica la reflexividad con transparencia, del punto de vista o de la ideología de la representación, esto es, transparencia del conocer. Por otro lado, tenemos el sentido de la reflexividad social o de los procesos sociales. Aquí hay dos modos clásicos de expresión. La que, desde una mirada sistémica, resalta el carácter autorreferencial del trabajo sociológico en relación con el sistema social, ya que se le concibe como parte, al trabajo sociológico, se le concibe como parte del proceso de diferenciación desplegado por la autoproducción de dicho sistema. El germen de este uso de reflexividad está en la retroalimentación necesaria entre yo y otro en la comunicación. Una comunicación que recursiva y procesualmente armaría y cerraría el sistema social.
Es un sentido que está muy próximo al estructural funcionalismo también, como queda claro cuando Luhmann dice que la reflexividad social, como parte de un proceso que expande la conducción y el control de ese mismo proceso, que es el proceso de modernizador, por sí mismo se retroalimenta con la diferenciación de campos funcionales. Esta concepción de la reflexividad, que compartía, por ejemplo, Jesús Ibáñez, retiene su mezcla con el bucle comunicacional en una cierta centralidad de la conciencia que hemos visto en la primera exposición. Y se caracteriza por remitir a la recursividad, aquí la palabra clave es recursividad, como mecánica de la autoproducción del sistema social. Una segunda expresión de la reflexividad social es la que, asumiendo las premisas de la sociedad del riesgo e intentando superar el debate entre modernidad y posmodernidad mediante la defensa de una suerte de modernización de la modernidad o ilustración de la ilustración, habla de modernidad reflexiva. Y en este caso se entiende la reflexividad como integración de los efectos o consecuencias que la acción desplegada tiene en la modernidad tardía y en su propia configuración, y eventualmente en su autodestrucción. Así, para Giddens, para Das, para Beck, sería un nuevo estadio de la modernización, un estadio postindustrial, posttradicional, globalizada, un estadio en la que la modernización, se aplica reflexivamente a sí misma, esto es, ilustra, critica e intenta ordenar sus propios efectos y despliegues. Para Emilio Lamo, en cambio, esta reflexividad sigue siendo prioritariamente, cito, una exigencia de la misma razón instrumental en un contexto totalizado y sin entorno, y por ello equipara sociedad reflexiva con la sociedad del conocimiento o de la ciencia. En cualquier caso, todas estas formas de entender la reflexividad social creo que comparten los rasgos que Lasch le atribuía, como que priorizan la capacidad del sujeto agencia, es básicamente sociocognitiva y está ligada al proceso de individuación. A ello yo añadiría un rasgo que el Beck señalaba, que es una radicalización de la racionalización moderna. Todo esto lo hace útil, pero también en todos estos usos de la reflexividad hay unas limitaciones y problemas que la limitan. En la reflexividad cognitiva, el lastre que la limita es el mentalismo al que conduce el otorgar la centralidad del trabajo sociológico o de la ciencia en general al conocimiento producido por el sujeto, sea individual o colectivo, y más específicamente por su conciencia. Es un desplazamiento que queda muy claro cuando Emilio, para superar la unilateralidad del sometimiento marxista de la conciencia al despliegue sociomaterial, acude a la conocida tesis de Thomas y Dorothy Swain, que como él mismo recordaba, de si los hombres defienden las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias, que todos conocemos. Y él concluye que la retraducción de esta frase al lenguaje marxiano se formularía diciendo, cito, que la conciencia es, además de reflejo, parte del ser social, con lo que dentro del esquema de estructuración en que se mueve Emilio, se reduce la acción y el actor a la conciencia, sea la mente individual o la conciencia colectiva. El paso que luego se ha dado en otros casos hermenéutico o postestructuralista a quitar la primacía de la conciencia y poner en su lugar la primacía del discurso no deja de ser un refinamiento de la defensa del dualismo cartesiano que hace esta concepción de la reflexividad cognitiva y que la hace incapaz de ver que la intervención de lo material es tan irreductible a su ordenación sociodiscursiva como ésta lo es al devenir de la realidad material. Por otro lado, y en relación con su aplicación en el estudio de la ciencia, la propia Harding sostenía que identificar reflexividad con transparencia es volver a realizar el movimiento de autoconfirmación y dominación, básicamente colonial, que era uno de los que con la reflexividad se quería limitar. Mientras Haraway, todavía más directamente, señala cómo al aplicar la reflexividad para iluminar la tramoya de la representación, Bulgar, y cito, es incapaz de ir más allá de la autovisibilidad como cura para la autoinvisibilidad, es decir, confunde la cura con la enfermedad. Pero aún hay más. Como argumenta Joseph Rose, no se puede seguir centrando la reflexividad en una cuestión de coherencia y consistencia cognitiva, o ampliación del conocimiento, que es una especie de cierre sobre el yo que investiga o el texto que produce, y hay que expandirle al terreno más ético-político de desvelar y asumir la parcialidad y el carácter situado de la perspectiva adoptada, haciendo que ésta sea más modesta y más responsable y dejando de lado el sueño prepotente y muy masculino de convertir todo en resultado de sus propias acciones, el sueño del sujeitor, como dice un colega chileno. Respecto al segundo sentido general de la reflexividad social, el lastre que la limita es que efectúa un cierre de lo social, sea en el sistema comunicacional o en la absorción histórica de sus efectos, que, como dice Latour, absolutiza lo social, el polo sujeto, y mantiene su contraposición con el objeto. Este cierre es inconsistente
Este cierre es insostenible ante la evidencia del fuerte componente material, objetual, tecnológico de lo social y la creciente prueba de que más que una dinámica de autoproducción, autopoiesis, tanto la vida como los hechos sociales son expresión de una dinámica de coproducción, de devenir conjuntamente, de devenir con, de simpoiesis. Como hábilmente ha mostrado Shin en ese estudio de la recolección del matsusake, ese hongo tan apreciado en la cocina japonesa que recogen los inmigrantes asiáticos en el estado norteamericano de Oregón. Más concretamente, este cierre sobre lo social hace que en la tesis de la modernidad reflexiva el replanteamiento de las relaciones entre sujeto y objeto se limite a defender una cierta socialización del objeto y así, empujados probablemente con la centralidad de la crisis ecológica, afirman, otra vez Guinness, Beck y Lasch, que, y cito, el medio ambiente ya no es externo a la vida social, sino que está completamente penetrado y reordenado por ella. Esta socialización de la naturaleza es una suerte de sobresocialización o de configuración reflexiva de lo social como un supersujeto otra vez. Y además, y con un optimismo injustificado, ellos hablan de que ese conocimiento humano reflexivo, que estaría a disposición de eventuales movimientos críticos y postsocialistas, sería capaces de un diagnóstico certero de nuestro tiempo y se desplegaría en un tercer espacio situado entre la utopía ilustrada de la modernidad y la construcción culturalista de la posmodernidad. En conclusión, podemos decir que la introducción del concepto de reflexividad en la teoría social ha sido un paso importante para reafirmar la interdependencia de sociología y sociedad. Pero es un paso teórico insuficiente y puede ser dañino si impide ver la apertura del sistema social en su constitución con el entorno o si funciona como puerta falsa para reintroducir la primacía de la conciencia o la exclusividad del sujeto humano. Evidentemente he tomado el camino de hacer una propuesta o una presentación muy teórica, pero por lo que he oído hoy aquí creo que por lo menos puede servir para que frente a una cierta nostalgia y como una especie de prueba muy modesta de que se sigue haciendo teoría social, a pesar de que ahora nuestros queridos compañeros pues, estén menos implicados. Y también comparto de cierta manera este escepticismo, aunque de manera distinta, que tenía Pedro con la reflexividad. Y por último, bueno, reitero mi agradecimiento a estar aquí y al trabajo de los compañeros del departamento que tanto han hecho por el departamento y por todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a intervenir ahora el profesor José María García Blanco, catedrático del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo. Tiene 10 minutos para su exposición. Bien, buenos días y muchas gracias a los organizadores de este acto por permitirme participar en él. Es para mí una verdadera satisfacción participar en este acto porque lo mismo José Enrique que Emilio han significado, aunque probablemente ellos no sean conscientes, han significado mucho en mi carrera académica. Yo me acuerdo cuando allá, recién extinguidos los dinosaurios, en el año 78, presenté mi tesina. Tenía en el tribunal presidiendo a José María Maragall. Bueno, yo presenté una tesina que se titulaba El sistema social de Rousseau, que de alguna forma era un intento de ver si en la filosofía o teoría social y política de Rousseau había algunos elementos básicos que lo pudieran convertir en un precursor de la sociología. Bien, José María Maragall me dijo, ha hecho usted un trabajo muy brillante, pero no de sociología, sino de filosofía social. Y de alguna manera me vino a decir, mire, no lo condeno al infierno, pero sí debería usted pasar una temporada en el purgatorio para poder ser digno de entrar en el paraíso, en el cielo de la sociología como ciencia empírica. Bueno, yo salí convencido de allí de que no era un sociólogo, sino que era un metafísico,
cosa que agradecí profundamente porque hoy en día estoy cada vez más reafirmado en esa condición de metafísico. Pero si aún así pude integrarme en el ámbito de la sociología académica fue en gran medida gracias a las puertas que en el año 92 José Enrique y Emilio me abrieron con motivo de un congreso de sociología celebrado en este mismo edificio, donde presenté una comunicación que luego consideraron que era digna de integrarse en el volumen que reunía las contribuciones de las jornadas de teoría sociológica y de algunos de los participantes en el congreso, en el grupo de teoría sociológica, entre los cuales me incluyeron. Aquello me abrió las puertas del mundo académico de la sociología como teórico, por lo cual mi agradecimiento hacia ellos es infinito. Bien, mi punto de reflexión o de contribución, además, engarza justamente con un texto de Emilio Lamo de Espinosa que configuró su contribución a aquel libro del que acabo de hablar. En ese artículo, Emilio conecta muy inteligentemente, como es habitual en él, el concepto de reflexión con el individualismo moderno. Es decir, con esa concepción del individuo como sujeto, que es algo más que un individuo en el sentido antiguo o tradicional del término. Porque el sujeto es un individuo capaz de observarse y describirse a sí mismo, y de observar y describir de manera activa el mundo en el que vive. Pero al hacerlo, al convertirse en sujeto, o para convertirse en sujeto, el individuo se tiene que objetivar. Es decir, tú solo puedes ser sujeto en la medida en que eres capaz de objetivarte, y para ello tienes que pasar por la mediación social, de acuerdo con principios sobradamente conocidos por todos aquí y que están en las raíces de la sociología más clásica. Pensemos en Mead, por ejemplo, o pensemos en Parsons y su concepto de doble contingencia. Bueno, de aquí, de esta reflexión, este concepto de reflexión muy íntimamente vinculado al individualismo moderno, Emilio extraía en sus brillantes razonamientos algunas conclusiones o algunos pasos para mí muy, muy interesantes. Si esto es así, si este es el individuo moderno, es un sujeto, entonces el conocimiento de ese sujeto y su mundo social implica una dialéctica comunicativa entre el sujeto que investiga y su objeto de investigación, que es otro mundo de sujetos. Por lo tanto, la relación entre la observación social y el mundo social observado es una dialéctica intersubjetiva y, por lo tanto, en gran medida reflexiva. Pero es que además, y como consecuencia de ello, si esto es así, hay otro aspecto muy importante. El científico, investigador o observador social forma parte del objeto que investiga. ¿Por qué? Porque hacer ciencia social es participar en una actividad social o construir y elaborar una actividad social. Por lo tanto, el científico no es algo externo a su objeto, sino que forma parte del mismo. Bien, en ese artículo, Emilio tiene una cita muy larga de un lógico heterodoxo y bastante poco conocido en el ámbito de las ciencias sociales, George Spencer Brown. Y yo cuando vi aquella cita me quedé enormemente sorprendido, porque justamente era un momento en el que, a través de las lecturas de mi maestro Niklas Luhmann, yo estaba leyendo justamente la obra, porque es uno de los dos únicos libros que escribió, pero el libro por el que es conocido Spencer Brown, que citaba Emilio. Cito literalmente: el mundo está construido para verse a sí mismo. Para hacerlo, tiene que escindirse a sí mismo entre un observador y lo que es por él observado. Por tanto,
todo lo que ve el mundo de sí mismo es necesariamente parcial. O lo que es lo mismo, siempre que el mundo intenta observarse o conocerse a sí mismo, se elude en parte a sí mismo. Nunca una visión del mundo, por ser dentro del mundo, puede ser una visión completa del mundo. Bien, si esto es así, esto vale para todas las instancias del mundo, como dice el propio Spencer Brown. Es decir, esto vale para una célula, para un cerebro y vale también para un sistema social como la sociedad. Si la sociología es la instancia reflexiva, es decir, la instancia a través de la cual la sociedad se observa a sí mismo, esto que Spencer Brown dice del mundo sirve también para la sociedad y su observación sociológica. Al observar y describir la sociedad, la sociología construye su objeto, construye los hechos sociales en términos durkheimianos o construye las acciones sociales en términos weberianos. El propio Weber nos remarcaba muy bien cuando siempre al hablar del sentido subjetivo nos introducía la cláusula cautelar del como si, el als o. Por cierto, cláusula que está en el origen, el fundamento de la más exitosa de todas las teorías del mundo social, la teoría económica moderna. Esa teoría económica moderna institucionalizada en la Universidad de Chicago y desde la cual se ha convertido en el paradigma del análisis económico, tiene una filiación neocriticista como la weberiana y que llega justamente de la mano del neocriticista pragmático Feinger a Chicago, donde Knight y sus sucesores lo toman como fundamento de la construcción de la teoría económica marginalista moderna. Bien, si lo que estoy diciendo tiene algún fundamento razón, esto quiere decir que la sociología, al observar a la sociedad, lo que hace no es copiar o representar la sociedad, sino producir su propia sociedad. Es que ya la misma producción de datos para la observación social es una operación distinta a aquellas a las que se refieren esos datos. Cuando encuestamos, estamos creando hechos o acciones sociales característicos y típicos, que no pueden, por definición, ni copiar ni reproducir la realidad a la que se refieren esos datos. Cuando discutimos en un grupo, estamos creando sociedad. Cuando entrevistamos en profundidad, estamos haciendo sociedad. Y cuando, no digamos ya, observamos participando en lo que queremos observar, estamos recreando una nueva realidad distinta de la que pretendemos observar como si no influyéramos en ella. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y la consecuencia que saco de ello, es que la sociología es una actividad que necesariamente tiene que carecer de esas cualidades objetivadoras y neutralizadoras del punto de vista, características de la observación y la descripción externas modeladas por la epistemología clásica de carácter positivista. Al observarse mediante la sociología, la sociedad se está siempre modificando a sí misma. Produce nuevas operaciones que modifican el objeto que está observando. Por ello, parafraseando a mi maestro, podría decir: la sociedad de la sociología no es la sociedad, es una sociedad de la sociología que ésta construye para observar la sociedad. Alguien puede decir: mire, lo que usted está diciendo, a lo mejor sería la consecuencia, y con esto termino, razonable, abolir o extinguir la sociología. Porque ¿qué nos está diciendo usted que puede aportar la sociología así entendida? Tal y como usted nos está dando a entender. Pues básicamente algo: ilustración sociológica. Otras palabras,
perspectivas incongruentes, con las que surgen de la vida cotidiana, con las que surgen de lo que podríamos llamar la etnosociología o la sociología del sentido común. Y eso aporta, o es capaz, o debería ser capaz de aportar a la sociedad algo muy importante: mayor complejidad. Mayor complejidad. Y ello, como decía von Foster, el padre de la cibernética de segundo orden, tiene un valor ético: el de seguir el mandato de actúa, en este caso observa, de tal forma que aumentes tus grados de libertad, que aumentes los grados de libertad de la sociedad que pretendes observar y describir como si estuvieras fuera de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor, como decía, José Chuberiaín, catedrático del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Dispone de 10 minutos para su intervención. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar ahí, aunque estoy aquí, ¿verdad? En el exilio dorado de New Haven, en la Universidad de Yale. Bueno, voy a decir 3 o 4 cosas y tal en torno a estos 2 viejos rockeros de la sociología, 2 iconos vivos, importantes, José Enrique y Emilio, con los cuales pues hemos aprendido mucho. Primero, el primer aspecto un poco, como decía en algunas páginas últimas escritas José Enrique, de maletilla en Estados Unidos. Yo y ellos también, cuando llegaron, me siento heredero de esa tradición y de ese estilo de pensamiento y de acción muy interesante para las generaciones posteriores, para los baby boomers, nosotros, la mesa que estamos ahí un poco haciendo los elogios un poco aquí a los 2. En segundo lugar, la teoría sociológica en España no se ha sentido huérfana con ellos, sino que ha recuperado tracción después de la fractura y el exilio que supuso la guerra civil y la dictadura, ¿no? Hemos tenido referentes importantes, cosa que no ocurrió con la generación anterior, que tuvo que marcharse a Latinoamérica y a otros lugares, ¿no? Yo creo que en eso ellos han construido un mecanismo de transición entre generaciones que es enormemente importante y que tenemos que tener muy presente, ¿no? En tercer lugar, hay una buena interpretación en los 2 de los clásicos de ambas tradiciones, la americana y la europea. Y lo que llama la atención un poco es que no hacen tabula rasa de esta generación. Hay mucha propensión a utilizar en las generaciones nuestras más jóvenes a empezar a leer desde el último autor, desde la moda última, desde el ultimísimo, la ultimísima referencia que se encuentra en las librerías o en las revistas de sociología. Yo creo que Emilio y José Enrique entablan un diálogo fructífero con los clásicos y nunca los han abandonado. Eso sí, hay que reinterpretar y hay que de alguna manera crear y continuar una tradición, ¿no? Yo creo que ellos, grosso modo, han creado vamos a decir, un banco sociológico muy interesante en la teoría, en los debates sobre la modernidad y en los trabajos sobre España. Yo, en los pocos minutos que tenemos un poco de intervención, me gustaría un poco reflexionar sobre el título este de reflexividad que está apuntado en esta mesa, ¿no? Así como el del anterior era teoría sociológica, ¿no? En el caso de José Enrique, yo veo el concepto de autorreflexividad vinculado al progreso ético secular. Muy importante esto, ¿no? Hay un libro que yo le comenté que tiene un título realmente que solo por el título lo hace vender, pero el contenido está al mismo nivel, que es El sueño de la razón.
ya tiene ya años, pero sigue siendo un texto fresquísimo, interesante, en donde de alguna manera esa autorreflexividad, esa especie de razón moderna, ¿verdad?, de la cual el sujeto es el portador, es ambivalente. Hay una ambivalencia de la razón. Esto da lugar, por una parte, a modernidades progresivas de la Ilustración un poco hasta nosotros, desde Condorcet, pasando por Saint-Simon, Comte, etcétera, pero al mismo tiempo esa especie de progreso, vamos a decir, total, genera también sus nociones de modernidad regresiva. Ahí están los trabajos que cita el propio José Enrique de Goethe y de Goya en El sueño de la razón, que podemos llevarlos tranquilamente al propio Max Weber y a Thomas Mann, ¿no? Es decir, la modernidad tiene un elemento de luz y tiene un elemento sombrío, y esa ambivalencia sociológica yo creo que está muy bien destacada ahí por José Enrique, que él comienza sobre todo con la escuela de Frankfurt, pero luego lleva esta clave interpretativa a los debates actuales, etcétera, sobre las violencias últimas, el 11S, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Emilio, vamos a decir, la reflexividad, yo la veo más situada institucionalmente, ¿no? La veo un poco en la perspectiva de Max Weber, ¿no? En los análisis un poco que hace comparativos de civilizaciones y de sujetos portadores, ¿no? De conocimiento y de acción, ¿no? Por ejemplo, cuando describe que la sociología debe crear tipos ideales. Pues los tipos ideales efectivamente son la episteme, un poco que viene desde Platón, frente a la doxa, frente a la opinión, ¿no? Yo creo que los tipos ideales, la noción de tipo ideal de Weber es enormemente interesante, pero en esto también hay una evolución, hay una graduación interesante, ¿no? Por una parte tenemos al chamán, que defiende el argumento del conocimiento de recetas, del que nos hablará Alfred Schutz. Luego está el sacerdote, que canoniza ese conocimiento. Al lado prácticamente del sacerdote surge el profeta, que representa no la ortodoxia del conocimiento, sino más bien la heterodoxia de ese conocimiento. Y ya como una secularización de la versión un poco tanto del sacerdote como del profeta está el intelectual moderno, ¿no? Evidentemente aquí se ha operado un desacoplamiento, ¿verdad? Tanto en el sacerdote como en el profeta el conocimiento está vinculado a la creencia. Aquí ya se ha separado. Habermas en su último libro, en 2 tomos grandes sobre filosofía, sociología de la historia, que acaba de publicar, pues nos dice, ¿no? La modernidad no se puede entender si el conocimiento no se desvincula de la creencia, ¿no? Entonces, yo creo que esta, vamos a decir, reflexividad de la sociología y de sus esquemas de conocimiento, yo creo que son una constante ahí en la obra de Emilio, muy importante. Si tengo que citar, antes he citado un libro de José Enrique que, vamos, a mí me encanta, El sueño de la razón, tiene muchos más. De Emilio, pues yo estaba enamorado de Delitos in Victima, pero el que más encajaría con esto sería Sociedades de Cultura, Sociedades de Ciencia, ¿no? Escrito prácticamente un poquito después que Giddens escribe las consecuencias de la modernidad, etcétera, ¿no? Por tanto, el debate de estos dos colegas, etcétera, con las grandes tradiciones de la modernidad es ahí donde se ha reflejado. Y poco más que decir, es decir, sentirme muy encantado de estar aquí invitado y de alguna manera de recoger el legado, el testigo
de dos iconos vivos de la sociología. Veo un bastón ahí detrás de Emilio, no sé si es de Emilio o es de José Enrique. Yo creo que todos prácticamente acabamos con prótesis, y las prótesis son muy útiles. Por cierto, la inteligencia artificial habrá que explicar también si es una forma de conocimiento o no. Muchísimas gracias y un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias a todos los ponentes en este homenaje. Para clausurar el acto tienen la palabra los dos homenajeados, comenzando por José Enrique Rodríguez Ibáñez y posteriormente el profesor Emilio Lamo de Espinosa. José Enrique, el profesor Rodríguez Ibáñez dispone de 15 minutos para su intervención y clausura. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, en vista de que antes aludí primero a las menciones de quienes han ejercido el uso de la palabra, haré lo mismo ahora, por no alterar mis intervenciones. En esta mesa, la verdad que se ha hablado mucho más de temas de los que yo no me he ocupado demasiado, pero en fin, en todo caso, pues lo he seguido todas con mucho interés, ¿no? Pedro ha recordado la figura de Schutz, que no puede ser menos, lleva dándole vueltas a Schutz toda la vida, y yo he vuelto a recordar lo que le dije cuando estuve en su tribunal de tesis. Schutz trata bastante a la sociología como un western, siempre el forastero, una figura esquiva que llega al poblado, no se sabe bien si para dinamitarlo o para integrarse se sale con la suya, y a veces, casi siempre, encima gana a la rubia, ¿no? Entonces, si todo eso es parte de la misión de la sociología, estupendo y adelante. Ignacio, o Nacho, todos le conocemos en la intimidad, pues nos ha recordado aquello de superarse continuamente, lo cual es escasamente nuevo, ¿no? Pero que quizá en la actualidad pues nos reclama mucho más que no hace tanto tiempo. Esos nuevos códigos, esa necesidad de acabar con el lastre de hábitos positivistas, como él los definía. Y en eso estamos, posiblemente los que ya estamos al margen del camino hayamos pecado de lo mismo, pero en fin, espero que él consiga sacudirse ese polvo de una manera a lo mejor más decidida en lo que queda, en lo que le quede de trabajo y de actividad, cosa que le deseo. Fernando, aquí a mi izquierda, ha indagado en profundidad sobre el concepto de reflexividad, que en efecto tiene toda la razón, es útil pero insuficiente y problemático, porque todo es insuficiente y problemático. Yo al menos no conozco nada que sea total y absolutamente suficiente y aproblemático, porque entonces, aparte de que sería algo muy aburrido, tampoco valdría para nada, sería un espejo de uno mismo o de la realidad que, como todos sabemos, es imposible de obtener. Pero en todo caso, si hay que apuntarse a un tipo de reflexividad, yo compartiría con él que sea una reflexividad social y no una reflexividad solipsista. José María Ochema, como también le conocemos todos los buenos amigos, y como no podía ser menos, pues ha entrado en las sinuosidades de su gran maestro, Niklas Luhmann, hombre de intrincada teoría, pero compartibilísimos gustos, como era la Feria de San Fermín, el Sol y Sombra y otras cosas muy típicas de la cultura española que le encantaban, como nos encantan a todos, aunque no lo queramos nunca reconocer. Muy interesante lo que ha dicho, de que aunque la observación del mundo sobre sí mismo siempre sea incompleta, en definición, aunque no sea más que por el principio de incertidumbre y la interferencia de quien observa sobre aquello que observa, al final introduce grados de libertad.
porque aumenta la complejidad, y al aumentar la complejidad, curiosamente, hace más inteligible y más intervenible a la propia realidad. Por lo cual yo estoy muy de acuerdo. Gracias a él, por cierto, yo valoro más a Luhmann que cuando empecé a leerle. Además yo empecé a leerle en italiano, porque en español no se traducía, y el alemán, yo aparte de Guten Tag y Dankeschön, poco puedo añadir. Sí, Struktur van der Öffentlichkeit, que está bien pronunciado, y que es una de las obras maestras de Habermas, que, por cierto, debo confesar que ignoraba que acaba de publicar 2 tochos que iré a buscar inmediatamente para acabar de ilustrarme. En cuanto a Josecho, mis mejores recuerdos desde Madrid, él está ahora mismo disfrutando de una estancia en Yale, veo que ya ha amanecido allí, no le hemos hecho madrugar demasiado, y le agradezco sinceramente los elogios que ha hecho de mi obra, ¿no? del sueño de la razón. No fui nada original en buscar el título. El gran maestro y paisano don Francisco de Goya se había adelantado con provecho, mucho antes que yo, con mucho mayor provecho que yo, por supuesto. Pero en todo caso le agradezco la mención y los elogios que ha hecho de esa obra, escrita ya hace muchísimos años, cuando yo era mucho más joven y más guapo, como me recordaba Julio Carabaña, que está aquí, por la foto que había en el libro. Bueno, dicho lo cual, paso a la intervención más solemne, diríamos, que tenía preparada y que paso a compartir. Quisiera empezar sumándome al duelo por la trágica desaparición de nuestra compañera Elena Béjar, a la que Emilio Lamo de Espinosa se ha referido anteriormente. Se trata de un hecho brutal que empañó la alegría del verano y que nos ha dejado con una tremenda sensación de amargura. Dicho lo cual, quisiera también agradecer a la Facultad y al Departamento la organización de este acto. Gracias pues a la decana, que ya no está, pero que lo inició con su presencia, y a los organizadores, en especial al infatigable y animoso profesor Rafael García Alonso, aquí presente, y a los profesores Javier Noya y Alberto Ribes. Javier Noya no ha venido, no ha podido venir, Alberto Ribes sí, y le vuelvo a agradecer su trabajo y presencia. Gracias igualmente y muy efusivas a todas y a todos los asistentes y participantes, y a las moderadoras, a las y a los ponentes, una vez más. Más allá de todo ello, entiendo que este homenaje al profesor Lamo de Espinosa y a mí mismo, que tan necesario, tan insospechado, como gratificante para ambos, trasciende a nuestras personas y supone igualmente un acto de reconocimiento al departamento y a su ya larga historia. Me refiero al antiguo Departamento de Teoría Sociológica, Sociología 5, porque el nuevo departamento fusionado y probablemente más fructífero es posterior a mi jubilación, y por tanto ya no lo he vivido. En este sentido, permitidme que incluya en el ámbito del homenaje a quienes participaron en la trayectoria de dicho departamento y ya no se encuentran entre nosotros. Volviendo la vista atrás, y pido excusas si incurro en algún olvido involuntario, ya sería evocar por orden alfabético a los siguientes, que ya son, por desgracia, unos cuantos y unas cuantas. Amparo Almarcha, Fermín Bouza, Pilar Cisneros, Roberto González León, Luis González Seara, José Jiménez Blanco, José Mariano López Cepero, Enrique Martín López, Alfonso Pérez Agote, Román Reyes, Manuel Rodríguez Caamaño, Luis Rodríguez Zúñiga, José Sánchez Cano, Mercedes E. Molinos y José Vidal Beneito. Toda esta galería de compañeros y compañeras desaparecidos merece el mismo respetuoso recuerdo, por supuesto. Pero me vais a permitir que resalte 2 nombres en particular, los de Luis González Seara y Manuel Rodríguez Caamaño. Al primero, sobre cuya desbordante y humanísima personalidad creo que existe unánime consenso, le debo su apoyo en el inicio y consolidación de mi carrera. Y al segundo, entrañable amigo y colaborador,
le debo su fiel trabajo como secretario en la época en que dirigí el departamento, una tarea impagable, sin la cual el día a día de mi dirección se hubiera visto sin duda en apuros. Aprovecho, por cierto, que surja el tema de la dirección del departamento para comentar que accedí al cargo por no otra motivación que el sentido del deber. Cumplí lo mejor que supe y pude, y creo haber salido airoso del trance, no sin tener que sortear tensiones y desvelos que no vienen al caso ahora. Sí que puedo añadir, con el paso de los años, que la satisfacción por el deber cumplido pesa más en mi memoria que cualquier otro sentimiento de recompensa emocional, y agregaré que tuve que ejercer de nuevo en funciones por breve plazo el cargo de director en 2015 a causa de una afección del entonces ocupante del mismo, profesor Navarrete. Retomo los agradecimientos trayendo a colación a quienes fueron ocupando el puesto de responsable administrativo del departamento, una tarea imprescindible e ingrata que supieron llevar adelante cada una a su estilo: María José Martínez de Baroja, Manoli Moreno y Marta Piñeiro. Mi gratitud y sincero afecto a todas ellas. Por último, me resulta obligado a agradecer a tantas generaciones de estudiantes su estímulo y acicate. Sin ellos y ellas, mis sucesivos cursos se hubieran visto mermados. Ya en mi última etapa, que coincidió con la apertura a un alumnado internacional y al esfuerzo por dotar a la oferta docente de un perfil participante, el fenómeno adquirió toda su estimulante magnitud. Las y los ponentes han tenido la gentileza de ocuparse de distintos aspectos de mi obra y a todos me he referido en concreto y vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Por ello, no haré en este sentido más que reiterar la postura teórica que acabo de expresar en una entrevista recién publicada por la revista Temas Sociológicos, editada por la Universidad Silva Enríquez de Santiago de Chile y dirigida por mi brillante discípulo Juan Jesús Morales. Afirmaba yo allí literalmente: sigo pensando que el ideal de autorreflexividad debe impregnar a la teoría social, y ello en dos planos: el metodológico y el evaluativo o propiamente crítico. Una metodología autorreflexiva es aquella que no renuncia al rigor en la formulación de hipótesis, pero que simultáneamente no pretende dotar a este cuerpo de hipótesis de valor prescriptivo supremo. Simplemente lo inserta en el devenir de los acontecimientos objeto de estudio, consciente de las limitaciones y la provisionalidad de toda propuesta que especule o hipotetice en torno a la sociedad. Con otras palabras, la teoría debe saberse tan problemática como el conjunto de la empresa de investigación social de la que forma parte. Y a la hora de extraer conclusiones y proceder a emitir juicios, una teoría autorreflexiva tratará de inscribirse en la onda de progreso ético secular que caracteriza al propio programa histórico de la sociología. Puedo parecer anticuado, pero continúo opinando que la herencia ilustrada, debidamente adaptada a los cambios del presente, no deja de constituir un buen árbol bajo el que cobijarse. Bueno, dejo de autocitarme y ya no me resta sino concluir. Y lo voy a hacer de la misma manera en que finalizaba mi ejercicio de las oposiciones que gané en 1990 y que me aseguraron el regreso a esta facultad después de haber estado como catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga durante la mayor parte de los años de la década de los 80. Decía yo entonces: deseo dejar constancia, más allá de los pasos de una carrera profesional, de mi compromiso con el trabajo tenaz y discreto. Existe una muy hermosa frase con la que George Wilson Pearson, tal como le recuerda Luis Díez del Corral, resume el legado de Tocqueville. La frase dice exactamente así: llevó a cabo su tarea con aire de hombre a medio despertar, marchando a la luz insuficiente de la primera aurora, pero marchó de frente. No puedo ni debo compararme con tan grande clásico, pero sí quiero adherirme intelectual y emocionalmente a una divisa ética como esta, sencilla, profunda y decidida. Así concluía entonces y así quiero ahora concluir una vez más. Muchas gracias por vuestra paciencia.
Muchas gracias, profesor José Enrique Rodríguez Ibáñez, con la felicitación. Y ahora tiene la palabra el profesor Emilio Lamo de Espinosa, también homenajeado. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que he escuchado con enorme interés todas las ponencias que se han presentado, que me han parecido magníficas, excelentes, enhorabuena a todos. Me han devuelto la moral, y me han devuelto la ilusión por seguir trabajando en estos temas, y he tomado un montón de notas. Y si quisiera comentar todos los comentarios que se han hecho, pues no terminaría. Por lo tanto, voy a ser muy breve en esta parte antes de pasar al final statement, como ha hecho José Enrique, que yo también lo tengo trabajado y lo tengo escrito, ¿no? Sobre lo primero, solo quería decir una cosa en parte biográfica, en parte no. Yo entré en el tema de la reflexividad prácticamente como consecuencia de dos lecturas, ¿no? Una, evidentemente, es George Herbert Mead, lo trabajamos, ¿verdad, José Enrique? Luego aquí, enormemente, Espíritu, Persona y Sociedad, y el desdoblamiento del I y el mí. Eso me embarcó en un camino que luego se vio reforzada por la lectura de un libro que me sigue pareciendo central en la historia del pensamiento sociológico, al que no se le da, creo, la relevancia que tiene, que son las cartas persas, ¿no? Esa astucia de Montesquieu de desdoblarse, ponerse en el lugar de unos extranjeros, de unos persas, para verse a sí mismo, ese desdoblamiento es pura reflexividad y es además, para mí, y lo he dicho muchas veces, el punto de partida de la sociología. Es decir, el observador, el sujeto, se desdobla y se ve a sí mismo, y se ve a sí mismo viendo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, es observador participante. Y el punto de vista de la observación participante es el punto de vista del sociólogo. Estás dentro y fuera al tiempo, y te estás autoobservando. Esa es la clave. Y, por tanto, ese es para mí el tema de la reflexividad. El tema de la reflexividad es que hay unos observadores de la realidad social, que somos los científicos sociales, y hay una realidad social. Digamos, en la sociedad burguesa clásica, esas dos lecturas, la que hacen los etnosociólogos, los actores, los ciudadanos de sentido común, y la que hacen los observadores, los científicos sociales, no se cruzan. No se cruzan porque no hay. Pero en este momento se ha producido, como consecuencia de la sociedad del conocimiento, un acoplamiento institucional. Esta para mí es la idea clave, acoplamiento institucional. Lo que los sociólogos y los científicos sociales dicen sobre la sociedad es capturado sistemáticamente por esa sociedad. No solo. Esa sociedad ha generado cientos de centros de autoobservación, económica, política, cultural, lo que quieras. La sociedad se autoobserva sistemáticamente. De modo que hay un ósmosis constante entre observadores y observados, que hace que efectivamente lo que decimos sobre la sociedad sea parte de la sociedad y la cambie. Bueno, el ejemplo más claro es el del voto útil, por sin ir más lejos, pero por ahí podía mencionar docenas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la reflexividad ya no es un planteamiento, lo repetiré inmediatamente, epistemológico, que lo ha sido siempre, porque el observador siempre está dentro del observado, como decía Adorno, la metafísica, la epistemología por el ojo, por la ranura de la puerta. No observamos la vida desde fuera de la vida, estamos dentro. Y por tanto, eso es un presupuesto epistemológico de la ciencia social, es que además es un presupuesto ontológico. Es decir, en este momento se ha producido ese acoplamiento y tenemos que tenerlo en cuenta. Y esa es una de las causas del propio cambio social. La historicidad, evidentemente, alguno la mencionaba, la historicidad del objeto. La modernidad reflexiva es otra cosa. La modernidad reflexiva es que el objeto cambia. Pero aquí estamos hablando del cambio del objeto inducida como consecuencia de las numerosas observaciones que hacemos sobre ese mismo objeto. Este es el tema, digamos, a mi entender, más relevante de la reflexividad. En fin, no resisto a la tentación de hablar de las leyes de la forma de Spencer Brown, un libro maravilloso, brillante. Hay libros de una inteligencia verdaderamente portentosa, ¿no? De esos que te dicen, qué barbaridad, qué tipo más listo, ¿no? El Tractatus Lógico-Philosophicus de Wittgenstein fue uno de esos libros que me impactó, y el de las leyes de la forma me sigue pareciendo un libro brillantísimo, ¿no? Bueno, voy al final statement. Tengo que hacerlo también, no puedo evitarlo, procuraré que sea breve. Lo que he escrito es demasiado largo, trataré de reducirlo, ¿no? Vamos a ver, yo siempre he creído que la trayectoria estándar de un investigador comienza, como siempre, con la laboriosa elaboración de su tesis doctoral,
Continúa redactando investigaciones en primera persona como único firmante, llenas de citas y de notas a pie de páginas y bibliografía. Tiene que manifestar que conoce aquello. Pasa después a dirigir tesis o investigaciones de otros, que poco a poco van dando lugar a la dirección de centros o departamentos o institutos de investigación. Va subiendo para saltar si el tiempo y el destino y la salud le son favorables a algunas de las numerosas academias que acogen generosamente sus últimos años. Ignoraba que en esta fase final se ve trufado de un periodo de lo que mi amigo Joaquín Arango ha llamado sociedad de elogios mutuos. Sociedad de elogios mutuos. Hablo, por supuesto, de los homenajes personales o por escrito en los que uno participa o incluso, desafortunadamente, es objeto, ¿no? Como decía Murillo Ferrol al recibir el Premio Nacional de Sociología, ninguna buena acción se queda sin su merecido castigo. Es un ejemplo más del conocido efecto Mateo en la ciencia, a quienes tiene se le dará, identificado por Merton y al que ya aludí al recibir el Premio Nacional. La excelente iniciativa, sin duda enormemente generosa por carecer de justificación, que varios compañeros de la facultad, Rafael García Alonso en primer lugar, y muchísimas gracias Rafael, te has pegado una paliza enorme, ¿no? Javier Noya y Alberto Ribes, han tenido promoviendo el homenaje conjunto a José Enrique Valle y a mí mismo, me llena de satisfacción, como es evidente. También de pudor, esa es la verdad. Y me complace más aún celebrarlo conjuntamente con José Enrique, pues nuestras vidas han sido paralelas en grado sumo, de la cruz a la raya, desde Joaquín Ruiz Jiménez hasta ahora misma. Un homenaje marca sin duda la jubilación definitiva. Y en el mundo moderno en el cual el edadismo empieza a ser la norma, marca la frontera a partir de la cual se empieza a ser transparente y prácticamente invisible. Yo sabía bien que las mujeres pasadas cierta edad se quejan de esa invisibilidad, pero ignoraba que afecta también a los varones viejos o ancianos, se decía antes, mayores, se dice ahora, con más recato. Algunos invisibles se dedican a jugar al golf, ejercicio que nunca me ha interesado, otros ven la televisión o dan paseos, y solo unos pocos afortunados mantenemos el interés y el optimismo y seguimos trabajando, debo decir que más para nosotros mismos que para otras audiencias. La edad tiene también sus ventajas, una enorme libertad, pues ya nada se puede ganar o perder, la suerte está por completo echada. En las páginas que he redactado tengo una nota personal, voy a pasar muy por encima de ella. Solo quiero mencionar que tuve la suerte de tener grandes maestros, y quiero mencionar a dos, ¿no? Elías Díaz, catedrático de Filosofía del Derecho, que me enseñó a pensar con precisión como solo saben hacer los juristas, y aprendí mucho de Elías Díaz. El segundo es Carlos Moya. Carlos Moya me enseñó a pensar sobre el propio pensamiento, a pensar no desde la razón constituida, sino desde la constituyente, en definitiva, a reflexionar. He tenido muchos compañeros, no voy a mencionar, solamente dos, Julio Carabaña, que me acompaña, Joaquín Arango, y por supuesto ha tenido que marcharse mi compañera desde que en el año 67 la encontré en los pasillos de la Facultad de Derecho, Paloma Barca. No me puedo quejar de mi vida, me ha dado más de lo que esperaba, tampoco me quejo del país, creo que hemos tenido la suerte, todos nosotros, de vivir en una época magnífica, y quiero resaltarlo, ¿no? Jamás en la historia de la humanidad, tanta gente durante tanto tiempo, estoy hablando de Europa desde el año 50 hasta ahora, ha tenido y ha disfrutado de tanta seguridad, tanta libertad y tanta prosperidad. Todo lo que una persona sensata puede pedir, seguridad en primer lugar, un mínimo de prosperidad en segundo lugar y libertad en tercer lugar, lo hemos disfrutado a manos llenas, de un modo incomparable en la historia. Yo en algún trabajo me he atrevido a decir que esto es comparable a la Atena de Pericles, que a lo mejor los historiadores la comparan con la Atena de Pericles, ¿no? Es una exageración sin duda, pero cuando hablo con los historiadores y les digo, mencióname un periodo tan largo y tan brillante de la historia de la humanidad como este, en el que hemos vivido nosotros, no saben decírmelo. Y yo creo que es que no lo hay. Sin embargo, no lo apreciamos debidamente y no se arregla lo que funciona, no se juega con las cosas de comer y lo estamos haciendo con notable imprudencia. Es cierto que nada es perfecto y se puede mejorar, pero nada es seguro tampoco, y el riesgo es que queriendo mejorarlo acabemos estropeándolo, ¿no? La historia está llena de buenas intenciones, recuerdo simplemente una, el comunismo, con consecuencias bien conocidas, ¿no? Algunas breves palabras sobre la universidad.
Yo empecé a enseñar en 1970, era profesor ayudante y le llevaba la cartera a Ruiz Jiménez. Él iba por los pasillos y yo detrás con su cartera, ¿no? Cuando entraba en el aula me sentaba al lado suyo y cuando él pronunciaba un nombre, digamos, desconocido, Altusio o Hobbes, me levantaba, lo escribía en la pizarra seriamente y me volvía a sentar en el podio al lado suyo. Cobraba 5.000 pesetas al mes, más o menos 30 euros. Más de medio siglo de eso, ¿no? He visto muchas universidades y he visto muchas reformas universitarias e incluso he sido protagonista en alguna. Creo que se han cometido muchos errores, pero solo quiero mencionar uno que me parece fundamental. Confiarlo todo a las leyes, confiarlo todo a la soberbia del legislador. Por favor, no más leyes que derogan leyes anteriores y que se sabe desde antes de ser aprobadas que a su vez serán derogadas. ¿No sería mejor, en lugar de pretender reformarlo todo con nuevas normativas, sin duda racionales, al modo napoleónico, abordar pequeñas reformas apoyadas por financiación en función de resultados, reformas cuya eficacia se puede medir y se puede revisar? ¿Por qué no probamos el humilde trial and error en lugar de la mirada soberbia del ingeniero legislador? Frente a la arrogancia de quienes creen que se puede arreglar una institución mediante decretos o leyes de una vez y para siempre, lo que necesitamos es la humildad de quien sabe que solo poco a poco, con mucho tesón, tocando esto hoy y aquello mañana, con prudencia, progresan de verdad los asuntos humanos, como quien cuida un jardín año a año, poco a poco, y no como quien construye una autopista o un trazado de AVE. No más ingeniería social, por favor. Y voy a la sociología. La he visto florecer, la he visto madurar. Me sumé a ella porque allí encontraba dos valores que han, digamos, orientado mi vida y creo que la de mi generación. El valor de la verdad y el valor de la libertad. Los dos lo encontré ahí. Aquellos arbustos que era la sociología hace 40 o 50 años son hoy, por fortuna, árboles enormes, casi un bosque. Pero como este es casi mi testamento académico, me permitiré ciertas observaciones que considero relevantes en relación con la sociología actual. Hablo hoy o callo para siempre, ¿no? 5 observaciones, no más, y prometo no ser muy largo. La primera, quizás la más importante, lo planteaba Fernando Vallespinantes. La sociología no es una más de las ciencias sociales, pues solo hay una ciencia social. Parcelarla es matarla. En la totalidad está la verdad, decían los frankfurtianos, y tienen toda la razón. Todo fenómeno social es al tiempo económico, político, cultural, histórico, jurídico, psicológico, etc. Esto lo aprendí en el Instituto Elcano. Cuando te enfrentas a un problema, de verdad, lo que descubres es que tiene todas esas dimensiones al mismo tiempo. Y cuando lo parcelas, lo destruyes. Y por ello la buena ciencia social es sintética más que analítica. La fase analítica de la ciencia social es solo el comienzo. Luego hay que reconstruir la totalidad. Primero te acercas a la realidad hasta verla con microscopio, pero luego te alejas hasta verla con telescopio, en toda su extensión. Conocer, decía Max Scheler, y es una cita que he repetido cientos de veces, conocer es alejarse de la realidad, pues solo así se evita que la contemplación de los árboles te impida ver el bosque. Hay que ver el bosque. Tienes que ver los árboles, pero después ver el bosque. Segunda idea, totalidad, triple totalidad. Primero, totalidad interdisciplinar. Es evidente. No se puede saber sociología sin saber algo de economía, de derecho, de cultura, de psicología y, sobre todo, mucha historia. La historia y la antropología son las dos ciencias que nos sacan de la burbuja de nuestra propia sociedad y nos enseñan a verla desde fuera. La historia nos descentra en el tiempo, la antropología nos descentra en el espacio, pero ambas nos llevan a un punto de vista externo a nuestras evidencias, transformándonos en observadores participantes, al tiempo dentro y fuera, que, como decía, es el punto de vista donde nace la sociología. No solo ver, sino verse viendo, reflexionando. Segunda totalidad, en el espacio. La sociología padece, lo señaló hace años Gösta Spring-Andersen, un hegelianismo estatalista oculto. Pensamos el mundo a través del filtro cognitivo de los estados, lo estatalizamos. Y al final, más que analizar sociedades, analizamos grupos humanos estatalmente articulados. Y, por supuesto, las estadísticas refuerzan ese estatismo. La visión del mundo como un puzzle de estados soberanos que los mapas ejemplifican, cada país un color, una capital, una bandera, debe ser superada, debe ser deconstruida, para ver lo que hay debajo. Y lo que hay debajo es la verdadera sociedad. Y cuando tratas de verla, esa verdadera sociedad es hoy un mundo de flujos entre grandes áreas metropolitanas. No unidades discretas, sino flujos.
Esa es la estructura profunda del mundo y no la colección de 193 países. Siempre ha sido así, pero mucho más aún en sociedades globales como las actuales. Hoy la economía es global, la ciencia lo es, el arte, la seguridad, el clima, y a su vez todo ello está mezclado. La economía está vinculada a la política, a la seguridad, a la energía. Todo está vinculado con todo. De modo que, como decía, la totalidad no es ya una posición epistemológica, sino una exigencia ontológica. Pondré un ejemplo. La desigualdad. Si medimos la desigualdad en los estados, veremos que ha crecido en todos ellos. Si la medimos en el mundo, ha decrecido. Es pues un tema de prioridades. ¿Qué nos interesa? ¿Nos interesa nuestra burbuja, nuestro grupo, o nos interesa la sociedad y nos interesa la humanidad? ¿Qué es lo que medimos? Finalmente, tercera totalidad, totalidad en el tiempo. En una sociedad global como la actual, la historia de China o la historia de África es ya nuestra propia historia y no una historia ajena. Estamos empezando a hacer historias globales. Solo esas historias nos ubican como ciudadanos del mundo y no de una etnia, de una cultura o de una burbuja. Terencio decía aquello de nihil humanum alienum a me puto, nada me es ajeno. No era cierto cuando lo dijo, media humanidad le era por completo ajeno. Hoy sí es cierto, nada humano nos es ajeno, porque estamos confluyendo en una sola sociedad global, por cierto, la primera en la historia de la humanidad, después de la diáspora del Homo sapiens hace 200.000 años. Estamos en los albores de la primera civilización mundial. Ya tuvimos una barbarie mundial que debe alumbrar esa civilización mundial, por cierto, en la que Occidente es solo una parte, como dijo Gómez Arbolella hace muchos años. Tercera observación, un consejo. Hay que dar muchos paseos por el mundo y para ello hay que estudiar más e investigar menos. Estudiar más e investigar menos. El investigador es algo así como un cazador que sale al campo a por perdices. Su visión es binaria, o perdices o nada. Es la barbarie del especialista. Pero hay que salir al campo con las manos en los bolsillos, dispuestos a ver todo lo que hay. El estudioso sale a pasear y lo lee todo. Es un investigador en horizontal, sintético, mientras que el investigador lo es en vertical, solo le interesa una cosa, es analítico. Cuando nos vamos a los clásicos, a Marx, a Weber, a Norbert Elias, a Charles Tilly, a Wallerstein, a Michael Mann, el mismo Foucault o el propio Castells, lo que encontramos es que son tan lectores como investigadores, sino más lectores que investigadores. Cuarta idea. Sigue siendo válido el consejo de Ortega que dio a los argentinos y antes a los españoles. Por favor, vayamos a las cosas mismas, no a cómo se llaman o a cómo se perciben. Ortega, como sabemos, tomó la idea de la fenomenología, pero fue la fenomenología la que a la postre acabó alejándonos de las cosas mismas. Con el giro lingüístico de la filosofía contemporánea, que en sociología lideraron fenomenólogos, etnometodólogos, interaccionistas y estructuralistas, constructivistas, interpretavistas, descubrimos la importancia del lenguaje, la importancia de los símbolos y de las ideologías. Descubrimos la performatividad. Fue una aportación esencial, pues el mundo humano está traspasado por la palabra, pero se ha exagerado y llevado al absurdo. La palabra no agota la realidad, que es previa y subyace, y tenemos que volver a un realismo inteligente. Es un término que está en este momento lanzado. Por ejemplo, y permítame, como soy un dinosaurio, que blasfeme un poco, ¿no? Es un disparate seguir diciendo que el sexo no existe y es una construcción social. Por supuesto que lo es, pero antes es una construcción biológica con miles de años a sus espaldas. La mujer no nace, se hace, por favor. Es evidente que nace y es evidente que se hace. No somos ángeles, sino animales con cuerpo y con instintos como los mamíferos o los primates. También son construcción social los machos y las hembras de todas las especies. Esa tábula, que no es rasa, acepta ciertas cosas, promueve otras y dificulta algunas. Hay que ir a las cosas mismas, traspasando ciertamente sus fetichismos, mistificaciones, ideologías o auras. Si la apariencia y la esencia de las cosas coincidieran, no necesitaríamos ciencia social. Es una frase de Carlos Marx. Un ejemplo, que es al tiempo un analizador. En 1966, como sabemos, Berger y Luhmann publicaron un libro fantástico, La construcción social de la realidad, uno de los 5 libros o 10 libros más importantes de la historia de la sociología contemporánea. En la edición original llevaba el subtítulo
un tratado de sociología del conocimiento. Es lo que pretendía ser, sociología del conocimiento. En las ediciones posteriores, así en la traducción de Amos Rortu, el subtítulo desaparece, de modo que se transforma en una introducción a la sociología a secas. Todo está dicho en ese truco de magia que transforma la sociología del conocimiento en la sociología a secas. Así se explica también la desaparición de la sociología del conocimiento en los planes de estudio, pues no es ya una rama de la sociología, sino la misma sociología. Y con ello el realismo, incluso el materialismo marxista, queda relegado y caemos en el idealismo, donde sigue buena parte de la sociología posmoderna. Quinto, y ahora sí, un último tema que me ha preocupado hace mucho. ¿Para quién y para qué escribimos? Presumimos de una ciencia emancipadora, liberadora, está bien, lo creo profundamente. Por eso muchos nos hicimos sociólogos. Pero emancipar y liberar a nuestros conciudadanos escribiendo en inglés, en revistas abstrusas, con jergas incomprensibles. Por una sociología pública nos animaba Buraboy, antes lo decía Ortega reivindicando el ensayo. No somos una parte separada de la sociedad que la observa desde fuera y se comunica con otros observadores, una sociología que ve el mundo por la ranura de la puerta ajena a los avatares de la habitación de la vida. Los químicos o los físicos pueden jugar a eso, es su mundo, nosotros no. Somos el instrumento de que se vale la sociedad para conocerse a sí misma y jamás debemos perder el contacto con ella. No escribimos para que nos lean otros sociólogos a quien leen otros sociólogos, esto es onanismo. Escribimos para nuestros conciudadanos, para aclarar sus problemas, para ayudarles a entender el mundo que vivimos ellos y nosotros. La ciencia natural es una cosa con su propia lógica, que no es la nuestra. La sociología es ciencia, pero si me permiten, d'une autre manière, como hubiera dicho Durkheim. Y aquí sí que tenemos que aceptar, tenemos que asumir la performatividad de nuestras palabras, pues creamos realidad. En un mundo lleno de fakes y de burbujas, bajar a la calle, hablar del lenguaje de la calle, penetrar osmóticamente el lenguaje y los universos simbólicos de la calle es una tarea esencial para la ciencia social. Y ahora sí, termino con unas gracias finales, las más importantes, como ha terminado también José Enrique, a mis alumnos. A mis estudiantes, años y años, generaciones y generaciones. Nunca jamás tuve problemas con ellos. Al contrario, he aprendido mucho con sus preguntas. Me han obligado a escucharme. Y en numerosas ocasiones, al oír mi propia explicación, me he quedado parado pensando, no es esto, esto no funciona, esto no está bien, tengo que revisarlo. Supongo que es una experiencia que habéis tenido muchas veces también vosotros como profesores. Dar clase es al tiempo un ejercicio de narcisismo, aquellos viejos anfiteatros repletos de estudiantes, uno en el centro, perorando, impartiendo sabiduría, era una gozada, era un subidón de adrenalina. Son ejercicios de narcisismo, pero también de humildad, pues te hace saber lo mucho que no sabes, que es casi todo, reconozcámoslo, y solo los que saben bastante saben lo mucho que desconocen. Y con esto termino. Gracias a todos vosotros, de todo corazón, gracias por acompañarme en esta despedida. Gracias. Muchas gracias, profesor Emilio Lamo, con las intervenciones del profesor José Enrique Rodríguez Ibáñez y el profesor Emilio Lamo de Espinosa. Damos por clausurado este homenaje tan merecido, con la felicitación de nuevo a ambos profesores. Gracias a los ponentes, gracias a los presentes y compañeros y compañeras. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.